Hola, vamos a ver en este vídeo cómo instalar el Quick Start que incorpora el componente Real Estate Manager para la gestión de bienes raíces o gestión inmobiliaria, del cual ya hemos hablado en otros capítulos en el blog de Web Empresa. Vamos a aprovechar la reciente salida de Joomla 3.2 y que Ordasoft, que es el desarrollador del componente Real Estate Manager, ha liberado gratuitamente un Quick Start para el componente Real Estate Manager. El Quick Start se llama Real Estate November 2013 y es gratuito y es un template ya adaptado a la gestión inmobiliaria con el componente que habíamos visto en capítulos anteriores, Real Estate Manager básico. Este componente gratuito del cual ya habíamos escrito 2 artículos en el blog y que habíamos parado porque sabíamos que el autor estaba trabajando en mejoras en la versión. Ahora que la versión ha mejorado sustancialmente, que además incorpora, por ejemplo, a través del Quick Start o de la plantilla que vamos a instalar hoy a través de un Quick Start, funcionalidades touch para dispositivos como tablets o móviles, es decir, permite la gestión por tacto de las funcionalidades propias del tema o de la plantilla, lo cual lo hace muy interesante, y además incorpora todas las funcionalidades de lo que hoy en día se da por llamar diseño fluido o diseño responsive. Bien, este Quick Start lo descargamos desde la página del autor. Los enlaces están disponibles en el artículo que acompaña este vídeo. Tenemos aquí una vista demo del tema funcionando para que lo veamos antes de descargarlo, y la descarga. Es un Quick Start que nos va a instalar no solo la plantilla, sino un Joomla completo, en este caso un Joomla 3.1, que nosotros vamos después a actualizar a la versión estable 3.2. Bien, para poder hacer esto, como no se trata de una plantilla que instalemos desde un pack Joomla que ya tengamos instalado, sino que se trata de un pack en sí mismo, nuevo, vamos a tenernos que ir al panel de hosting que utilicemos. Nosotros en este caso nos basamos en cPanel, que es lo que utilizamos en Web Empresa, y vamos a crear primero una carpeta que es donde subiremos el archivo Quick Start. Si tenemos varias instalaciones en el hosting, bueno, pues tendremos que crear una carpeta. Aquí, por ejemplo, para este ejemplo yo tengo varias instalaciones y yo lo que voy a crear es una carpeta nueva, le voy a llamar web, de web inmobiliaria, y es donde vamos a proceder a subir el archivo Quick Start descargado desde el panel de hosting, en este caso desde el administrador de archivos. Tenemos una opción aquí llamada cargar, tenemos aquí la opción examinar para localizar en nuestro ordenador el archivo descargado. Cabe decir que cuando descargamos el archivo de la página del autor, tenemos un archivo comprimido .zip que tenemos primero que descomprimir porque contiene varios archivos. Contiene la documentación, extensiones adicionales, componentes y módulos, la licencia, la plantilla, por si a alguno le interesa solo instalar la plantilla porque ya tiene un pack instalado con otras cosas y una plantilla y unas extensiones personalizadas o lo que corresponda, y solo quiere instalar la plantilla, tiene la opción de instalar la plantilla. Pero yo recomiendo trabajar con el Quick Start porque ya viene con datos de ejemplo, ya viene personalizado con las extensiones instaladas para que podamos tener un punto de partida más rápido y estable, sobre todo cuando necesitamos construir un sitio a partir de algo que nos permita avanzar con mayor fluidez. En este caso, lo que vamos a seleccionar únicamente para subir es el archivo de la carpeta Quick Start, que es el que vamos a proceder a subir al hosting. Una vez ha concluido la subida, podemos cerrar esta pestaña,
recargar la página y seleccionamos el archivo y lo extraemos en la misma carpeta. Recordemos que es una instalación completa de Joomla, además del componente, plantilla y extensiones adicionales de Ordasol para Real Estate Manager. Recargamos la página, vemos aquí un Joomla completo que incluye la carpeta Installation. Eso quiere decir que al incluirse la carpeta Installation hay que realizar una instalación como se haría con cualquier otro pack nuevo que instalásemos a partir de un archivo .zip de Joomla. Podemos eliminar el archivo del Quick Start subido y lo siguiente que tenemos que hacer es crear una base de datos para que posteriormente podamos indicarle al Quick Start cuál es la base de datos que vamos a utilizar. Para eso, desde el panel de hosting, nos vamos a ir al apartado de datos y vamos a crear una nueva base de datos. Procedemos a crear la base de datos, vamos a llamar InmoWeb. Creamos el usuario para dicha base de datos. Generamos una contraseña robusta, si bien es para la base de datos. Copiamos estos datos porque son los que luego vamos a tener que pasarle al instalador del Quick Start. Y le damos los permisos a dicha base de datos y al usuario, o sea, al usuario para que pueda escribir en dicha base de datos, hacer consultas, etcétera, etcétera. Bien, ya tenemos la base de datos creada y con los permisos pertinentes. Ahora lo único que nos queda es invocar al instalador para proceder con la instalación. Vamos a aprovechar esta página que tenemos aquí abierta y le vamos a llamar al instalador. Bien, tenemos que tener en cuenta que estamos instalando Joomla 3, Joomla 3.1 en este caso. Es decir, nuestro hosting tiene que funcionar bajo PHP 5.3. De lo contrario, no nos permitirá instalarlo y nos dará un error cuando intentemos llamar al instalador. Bien. El nombre del sitio, podemos poner InmoWeb Real Estate Manager para identificarlo, una descripción, el correo electrónico, nombre del usuario administrador. Siempre recomendamos un nombre más robusto que el que acabo de poner, pero bueno, es para una prueba. Bien. Cumplimentada esta primera pantalla, le damos a siguiente. Y empezamos con la base de datos. MySQLi siempre, localhost es el host que tenemos que poner para los hosting alojados en web empresa y lo siguiente sería el usuario de la base de datos que previamente habíamos guardado antes. El nombre de la base de datos que previamente habíamos guardado y la contraseña para la base de datos. Si queremos cambiar el prefijo de la tabla y si tuviésemos una base de datos antigua, si la queremos respaldar o borrar. No procede porque es una instalación nueva. Le damos a siguiente
Bien, nos dice si queremos instalar los datos de ejemplo, de Joomla, bla bla bla, etcétera, etcétera. Y nos indica si queremos enviar los datos de configuración por correo electrónico a la cuenta que hemos puesto, si queremos que el sitio esté fuera de línea no, en fin, nos hace un repaso de lo que acabamos de ir configurando y nos detenemos aquí, en las comprobaciones previas. Todo tiene que estar en verde. Si hay algo en rojo, es que algo nos está fallando. Tenemos comillas mágicas activadas, tenemos registros globales activados, en fin, cosas que impedirían el correcto funcionamiento de Joomla 3. Revisado todo y estando claro lo que queremos, le damos a instalar. Y lo siguiente es que ya está instalado y lo único que tenemos que hacer es eliminar la carpeta de instalación. Una vez se ha eliminado la carpeta de instalación, podemos ir al backend de la instalación que acabamos de realizar. Accedemos. Y ya estamos dentro. Vemos que tenemos una instalación Joomla 3.1.5, cuando la estable ya es la 3.2, pero no es nada complicado. Simplemente lo que haríamos, lo recomendado, sería instalar una extensión de copias de seguridad, podría ser perfectamente Akiva Backup, realizaríamos una copia de seguridad por tranquilidad, y automáticamente podríamos ir a componentes, Joomla Update, para proceder a actualizar a la versión 3.2. Vemos que tenemos la 3.1.5 y ya nos indica que está disponible la 3.2.0. Entonces lo único que vamos a hacer es instalar, en este caso actualizar. La idea es que a partir de la actualización nos quedemos ya trabajando con Joomla 3.2.0, como podemos ver aquí abajo o aquí, y trabajar el desarrollo a partir de una versión estable de Joomla, en este caso Joomla 3.2. Si vamos a componentes, vemos que tenemos ya aquí el componente Real Estate Manager disponible, con los diferentes apartados del componente que ya hemos visto en otros capítulos, pero que revisaremos en el próximo capítulo porque tienen novedades que merece la pena destacar. Si vamos al gestor de plantillas, vemos que tenemos aquí la plantilla OS Real Estate November disponible para su uso. Podemos posteriormente ir revisando todos los parámetros de la plantilla para adaptarlos a nuestras necesidades, como es lógico. Si lanzamos el frontend para ver el sitio web, donde podemos ver ya la plantilla instalada con los datos de ejemplo, con propiedades ya incorporadas que pueden servirnos de base para luego modificarlas o ver cómo se construye un poco pues los campos, qué parámetros se pasan, etcétera, etcétera, y avanzar de una forma más fluida, pues como haríamos con cualquier otro pack Quick Start de Joomla. Y bueno, obviamente es un punto de partida muy aceptable, teniendo en cuenta que no solamente estamos instalando Joomla 3.2, que es la última versión, sino que además estamos instalando una plantilla que además es fluida, es responsive, que se visualiza correctamente en dispositivos móviles y tablets, que además tiene funcionalidades touch para que se puedan utilizar correctamente la plantilla desde tablets o dispositivos móviles, y que bueno, pues ya viene con módulos y componentes instalados y previamente configurados de forma básica para que nosotros podamos avanzar luego en la adaptación del sitio web a nuestras necesidades. Ya viene con el buscador de propiedades, las últimas propiedades subidas, el top de propiedades, etcétera, etcétera, y otra serie de módulos que iremos viendo en capítulos posteriores, con las redes sociales ya
preparadas para que las configuremos a nuestras necesidades. Y bueno, lo propio de un pack Quick Start, que en este caso incorpora naturalmente el componente Real Estate Manager básico, que es gratuito y que está disponible para Joomla 3.2 en este caso. Pues para no alargar más este vídeo, os voy a dejar disfrutando con ese Quick Start para que lo probéis, lo experimentéis tanto en vuestro ordenador como en dispositivos. Y nos veremos en el siguiente capítulo, donde haremos un repaso al componente y veremos cómo castellanizar Joomla, que no tiene ningún misterio, y lo que podamos castellanizar del componente y de los módulos de Real Estate Manager básico. Espero que este vídeo sea de utilidad y nos vemos en próximos vídeos.